Haz parte de esta conversación en la cual reflexionamos sobre aquello que caracteriza los saberes y prácticas en torno a la oralidad, voces y ritmo, con respecto a la comprensión, uso y mediación de la inteligencia artificial en el marco de la creación de recursos educativos digitales, así como en la expansión y resignificación de los saberes didáctico-pedagógicos como parte de los retos y apuestas ligadas a la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento, teniendo como punto de encuentro el lenguaje. Bueno, y dando continuidad a esta conversación en torno a las voces y ritmos, desde la integración y la mediación de la inteligencia artificial en procesos de lenguaje, cuéntanos cómo podemos pensar la voz en las aulas, es decir, desde esa cotidianidad del maestro, la maestra, a la luz de las múltiples posibilidades que abre actualmente la tecnología y más puntualmente la inteligencia artificial. Bueno, la voz debemos asumirla como materia viva de la autenticidad. Esto tiene, digamos, varias razones. Podemos decir inicialmente que hablar no es simplemente emitir sonidos articulados, eh, porque se trata de encarnar, de proyectar presencia, emoción, pensamiento, historia. La voz del maestro no es una herramienta más. Es territorio simbólico, rastro biográfico, gesto ético. Cuando un docente habla, no solo informa, convoca, conmueve, media sentidos. Esto nos sitúa frente a los diferentes factores que atraviesan pensar la creación sonora, la oralidad, el sonido, lo que cobra una sustancial, o bueno, lo que cobra un sustancial valor en una era donde la inteligencia artificial puede clonar los timbres, sintetizar prosodias y modular discursos. Y la autenticidad de la voz encarnada se vuelve un acto de resistencia. Cabe entonces preguntarnos desde qué zonas del cuerpo, del deseo, de la emoción nace nuestra voz. ¿Cuál es su ritmo, su textura, su potencia irrepetible? Como advierte Suntor, la voz viva no se copia, vibra con el encuentro, con el contexto, con el otro que escucha. La voz del maestro tiene un poder formador, pero también puede tenerlo la voz del estudiante cuando es reconocida, escuchada y expandida. Por eso, formar en oralidad no es solo enseñar a hablar bien, sino habitar con conciencia y dignidad la palabra. Bueno, entonces, continuando con la conversación, ahora te devuelvo yo, además de la respuesta, otra pregunta. Y precisamente Ujú. tiene que ver con ese juego en el aula, con los estudiantes y cómo, más allá de escenificar, qué otra cosa hacemos, ¿cierto? Y bueno, ¿de qué forma podemos entender el aula como escenario en el que se ponen en juego múltiples formas del decir? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque a propósito de lo que mencionas sobre la autenticidad y que eso nos sitúa frente a un aspecto y es la experiencia individual de la persona, pero también, entonces, bueno, la experiencia individual de la persona, lo que tiene que decir y la forma que encuentra para decirlo utilizando la voz. Entonces ahí aparece algo que es la escenificación, ¿cierto? No podemos pensar escenificar, pero ¿qué elementos constituyen la escenificación? Nos encontramos con el cuerpo, el contexto y ese decir que tiene que ver con lo que quiero decir y cómo lo voy a decir. Acá entonces es importante hacer una salvedad y es que no vamos a entender la escenificación como un asunto teatral,
sino como una forma de situar la voz en el mundo, ¿cierto? De hecho, es un poco opuesto, porque lo teatral es como una especie de preparación o sí, fingimiento, ¿cierto? Como algo más organizado. Pero acá se trata de situar la voz propia y asumir algo, y es que todo decir ocurre en un espacio que está cargado de sentidos, de tensiones, de silencios posibles, y allí el aula se convierte en un escenario que, además de posibilitar eso, nos sitúa frente a tres cosas, y es lo ético, lo político y lo poético que ocurre cuando el maestro, la maestra y los estudiantes dan lugar a ese escenario de significación, ¿cierto? En ese lugar de significación. Entonces ahí es donde el docente organiza el tiempo con su ritmo, también suspende la rutina con esas pausas intencionadas, y a la vez provoca un pensamiento que puede tener una inflexión o incluso que alivia con un susurro, y esto es muy bonito. Mira que ahí también aparece mucho como esa poética del espacio que la voz y el ritmo generan en ese juego, ¿cierto? De significar. Bueno, aquí entonces podemos entender que cada acto de habla es una composición, porque aquí se debe decidir cómo se dice algo, con qué tono lo voy a decir, qué pausas voy a intencionar para que tenga o se cumpla esa intención comunicativa, qué cadencia, ¿cierto? Entonces allí pasa algo, y es que se genera una coreografía invisible del lenguaje, ¿cierto? Que también es un modo de habitar con presencia los espacios digitales, donde la cámara, el celular, el dispositivo y la forma que yo decido implementar para usarlos, el encuadre, el lugar, y el audio, que digamos, nace ese sonido que nace de juntar y aplicar todas esas variables, se convierte en un nuevo componente del decir, porque ya Claro. no solo está, digamos, como todo eso que orgánicamente yo puedo disponer para generar esa voz, sino también todo lo que es la integración de TIC para poder lograr el objetivo de comunicación que yo tengo. Entonces acá, si ya lo remitimos a, bueno, cuál es el lugar del estudiante allí, cómo participa, cómo impacta eso la relación con el estudiante, también ellos aprenden a significar su palabra, ¿cierto? Y esta es una vía que permite, a propósito de eso que tú estabas mencionando ahora, de la autenticidad y de las preguntas que nos haces de, bueno, de dónde nace la voz, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que permiten que exista como existe? Hay una acción de autoconocimiento que se traslada también a la forma en que se construyen los saberes desde ese autoconocimiento ya en las áreas, ¿cierto? Como en propiamente dicho lo temático de las áreas de conocimiento, pero también incluso una ciudadanía, ¿cierto? Que puede ser una ciudadanía y una ciudadanía crítica digital, porque también es pensar otros elementos que crean como también un nuevo territorio en el que ellos participan con sus prácticas y su cotidianidad desde lo digital. Entonces acá también la escenificación nos lleva a pensar que se exploran varios aspectos. La identidad, ¿cierto? Es necesario como que nos situemos frente a pensar la identidad, la escucha, cómo se afina también la escucha, cómo se construye lo común. Aquí hay un concepto muy bonito de Hannah Arendt, que es el lugar de aparición desde lo político en el aula. Es cómo aparezco yo, pero también cómo le permito al otro que aparezca, a propósito como de esa presencia del estudiante. Y pasa algo que, digamos, cobra un valor importante, y es que los entornos digitales van a permitir que se consoliden laboratorios expresivos, ¿cierto? ¿Que cómo los podemos entender? Como espacios donde la palabra de los estudiantes y de todos los involucrados en ese acto de formación, también de los docentes, encuentra forma, sentido y resonancia. Ritmos y tecnologías, lo digital como otro cuerpo. Las tecnologías de inteligencia artificial han introducido nuevas formas de producción y reproducción de la voz. Herramientas de inteligencia artificial que permiten generar voces sintéticas, doblar contenidos o crear avatares parlantes. Estas posibilidades pueden ampliar la expresión, facilitar la accesibilidad y enriquecer el aula, pero también conllevan riesgos. ¿Qué pasa cuando el ritmo del habla lo impone un algoritmo?
¿Cuándo se pierde la respiración, la vacilación, el énfasis humano? Estas tecnologías, aunque útiles, tienden a uniformar, aplanan emociones, replican cadencias, borran acentos. En ese proceso algo se pierde, la corporeidad de la voz, su vibración única, su fragilidad. Desde una mirada crítica es importante preguntarnos, ¿la IA amplía nuestra voz o la reemplaza? ¿Potencia el decir o lo automatiza? ¿Cómo podemos usar estas herramientas sin perder nuestra singularidad como hablantes? Para estudiantes y docentes, el reto está en comprender que la voz no solo se escucha, se siente, se construye, se cuida. La IA puede ayudar a ensayar, experimentar, imaginar otras formas de decir, pero no puede sustituir la densidad del habla encarnada. Pensar en escenificación, voces y ritmos es pensar en una pedagogía de la oralidad, que es situada, crítica, sensible y expandida. Una pedagogía que asuma que toda voz, la del maestro y la del estudiante, incluso de la comunidad, es un gesto de mundo. Acá entonces proponemos una formación que contemple unas dimensiones. En este caso, una dimensión técnica de la voz, que se refiere a la respiración, la proyección, el tono, las pausas, incluso los silencios, lo que hace posible que una voz se escuche y se sostenga. También encontramos una dimensión estética. Esta hace referencia a la musicalidad de la lengua, a los estilos narrativos, a las poéticas del hablar, a la belleza que puede habitar en una entonación. Igualmente, una dimensión política. Esta es muy importante porque nos habla de la voz como derecho, como forma de existencia, como acto de presencia frente a la invisibilización, incluso frente a lo invisible, podríamos decir. Y finalmente, una dimensión tecnológica. Esta, y es muy importante hacer énfasis allí, nos habla de una apropiación crítica de las herramientas, en este caso de inteligencia artificial, que podemos utilizar para generar voz, para evaluar ritmo, para simular diálogos o incluso experimentar narrativas multivocales. Entonces aquí, digamos que la pedagogía permite enriquecer el proceso de formación, de enseñanza y aprendizaje al incorporar prácticas creativas que permiten a los estudiantes desarrollar una conciencia vocal. Lo que no se trata solo de hablar, sino de saber por qué se habla, para quién y desde dónde.